Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes una predicación basada en el significado y el propósito del ser humano. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este momento en que podemos disponer, mis hermanos y yo, para escuchar tu mensaje. Te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres la verdad de tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez, hermano, cuál es el propósito y el significado del ser humano? ¿Alguna vez te has preguntado qué eres y para qué estás aquí? Y también te has preguntado qué clase de hombre o mujer eres. En la cultura occidental hemos visto cambios radicales en la manera de entender el origen de los seres humanos. Han avanzado varias teorías científicas desde la microevolución hasta la macroevolución y muchos puntos intermedios de estos. Esto ha socavado la confianza humana sobre la dignidad de los orígenes del hombre. Hemos escuchado conceptos que nos describen como un accidente cósmico, emergiendo de un caldo fortuito de elementos, llegando a ser como somos hoy, por resultado del azar evolucionista. Se ha dicho que provenimos de un germen, esto es, de una célula, que fue creciendo y evolucionando hasta alcanzar nuestra etapa actual. Otros más atrevidos quieren hacernos creer que el hombre desciende de una forma de primates que han evolucionado. O la postura de que el hombre fue traído a la Tierra por seres extraterrestres más evolucionados. En la escuela, en los museos, en las enciclopedias, en las revistas científicas, por internet y por otros medios, se nos ha bombardeado con este tipo de opiniones pesimistas acerca de la naturaleza, el origen y el significado de los seres humanos. David, en el Salmo 8, deja un cuestionamiento importante al respecto de este tema, haciendo la siguiente pregunta en la dirección correcta. Esto es, preguntando a Dios lo siguiente, preguntando al Creador. Salmo 8, versículo 4, primera parte dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? La palabra humano es una palabra compuesta que viene del latín. Es una palabra compuesta por humus, la primera parte, y después anus. Esta palabra está formada por humus, que significa tierra, y el sufijo anus indica procedencia de algo, o sea, procedente de la tierra, en virtud de la referencia que se hacía de que el primer humano fue hecho con arcilla, con tierra o con lodo. En Génesis 2:7 podemos leer, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre como el alfarero moldea el barro para lograr una forma definida, a partir del polvo de la tierra. La palabra hebrea para hombre es Adam, con M al final, y para tierra es Adamaj, palabra que refleja la íntima relación que hay entre la humanidad y la tierra. Significado y propósito del ser humano es el tema que nos tiene hoy. Y vayamos al punto número 1. El hombre fue creado a imagen de Dios. La creación fue estructurada en una secuencia de 6 días en los cuales Dios formó los diversos elementos del universo. Al concluir este periodo, dice en Génesis 1, versículos del 26 al 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hagamos. A quien sea que Dios se dirige aquí, es partícipe de la creación. Si vamos al contexto de los 2 primeros versículos de Génesis, vemos que el Espíritu de Dios está participando. Dado que solamente Dios es creador, algunos teólogos afirman que Dios está hablando consigo mismo, dando así origen a la revelación bíblica de la Trinidad. La palabra hebrea, Adam, es a menudo empleada como un término genérico, tanto para masculino como para femenino, es decir, para describir la palabra humanidad, lo que dio origen al nombre del primer ser humano, que es Adán. El mundo actual le da más valor a los huevos de tortuga, a algunos animales, que al embrión humano, tratándolos con mayor dignidad que a la humanidad, y eso es ir al revés del orden de la creación. Del latín imago Dei, Dios creó a su imagen solo a la humanidad. En ese sentido, Dios creó al hombre y a la mujer como sus delegados gobernantes sobre la creación. Ese es el estatus que Dios le otorgó a la humanidad. Imagen de Dios. ¿En qué consiste este estatus distintivo de la humanidad, hermanos? Regresemos nuevamente a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí encontramos 2 palabras importantes de este hecho: imagen y semejanza. Los teólogos católicos enseñan que imagen se refiere a ciertos aspectos que el hombre tiene en común con Dios, como la racionalidad y la voluntad, en tanto que semejanza dicen que corresponde a una rectitud original añadida a la naturaleza humana en el momento de su creación. En tanto que la interpretación de la teología cristiana señala que ambas palabras son una endiasis. Se trata de una estructura gramatical en que las 2 palabras se refieren a la misma cosa. Por ejemplo, la luminosidad y el brillo de las estrellas. Me estoy refiriendo a la estrella y estoy hablando de su luminosidad y su brillo, pero estoy hablando de lo mismo, de lo que radia una estrella. O, por ejemplo, la belleza y la hermosura de esta obra, refiriéndome a una obra donde quiero exaltar su belleza y lo hago con otra palabra equivalente, la belleza y la hermosura de esta obra. Eso es una endiasis, cuando se refiere a la misma cosa, en el sentido de que la humanidad fue creada a la imagen de Dios, fue creada en su semejanza y fue creada a su imagen. Punto número 2, hermanos. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Entonces, ¿qué significa ser hechos similares a Dios? A lo largo de la historia ha habido intentos de ubicar exactamente la similitud de la humanidad con Dios. La idea más popular es que la imagen de Dios se encuentra en nuestras capacidades de razonar, de poseer voluntad y de tener sentimientos. Se dice que somos racionales de una forma similar a Dios. En otras palabras, Dios tiene una mente y dotó al hombre de una mente también. En tanto que los animales son guiados principalmente por sus instintos, el hombre puede ser guiado por su razonamiento. El hombre tiene la facultad de elegir. Somos criaturas volitivas. Por ser criaturas morales, debemos tener una mente y una voluntad en semejanza con Dios. No es posible que hablemos de llevar a un ratón a juicio por inmoralidad, ni podemos hablar de que los perros tengan un sentido ético desarrollado, pero sí podemos poner responsabilidad en los seres humanos por las decisiones que toman. Levítico 19:2 dice la palabra: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué es la santidad, hermanos? ¿Qué significa andar en santidad? Santidad significa hacer
la voluntad de Dios, caminar en rectitud. Dios le dio a los humanos el mandato de ser santos, así como Dios es santo, y a reflejar algo de su rectitud. Entonces, la santidad es la rectitud con la que Dios pide que andemos, porque Él es santo. Dios es santo, 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 y el hombre pretende ser solamente santo. Por más santidad que desarrollemos, nunca vamos a ser tan santos como lo es nuestro Señor. Eso sería imposible si no fuésemos seres racionales, criaturas morales, y si no tuviéramos algún sentido de afecto o sentimiento, no podríamos pretender ser santos. Así como Dios tiene relaciones interpersonales consigo mismo y con su creación, nuestro distintivo especial es nuestra capacidad de tener relaciones interpersonales con otros seres humanos, relación con la creación, pero a diferencia de los animales, también tenemos capacidad para relacionarnos con Dios. Y esto es porque Dios puso en nosotros un espíritu. Por medio del espíritu que dio al hombre con ese soplo divino. Es el hombre entonces semejante a Dios, pero nunca será igual a Dios. Ahora veamos, punto número 3, el propósito del ser humano. Dios vio que lo que había creado era bueno. Todo lo que Dios creó tiene un propósito y el ser humano no es la excepción. El hombre fue creado con al menos 4 propósitos. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad y multiplicaos. Esto es la tarea dada al hombre de formar una pareja, hombre y mujer, para poblar al mundo con la descendencia de la humanidad. Pero también le dijo al hombre: sojuzgad y señoread. Esto indica la necesidad de trabajar con entendimiento como mayordomo de Dios, para gobernar con sabiduría, con las sabias instrucciones de Dios sobre toda la creación. Los humanos no deben abusar de la tierra y sus criaturas. En 1 de Pedro 1, versículos 15 al 16 nos dice el Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Sed vosotros santos. El Señor llama al hombre a comportarse moralmente santos, ya que aquel que nos creó es santo. Somos llamados a reflejar entonces el carácter de Dios como creación suya. En Marcos 16:15 nos instruye el Señor diciendo: y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces Dios llama a los suyos por medio del evangelio, para que escuchen su voz y acudan al llamado del Espíritu Santo. Pero esto es para que sean salvos por medio de Cristo y para que a su vez también sean voceros que anuncien a otros el mensaje de salvación. Lucas 5, versículos 10 al 11 también nos dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este es el otro propósito. Somos llamados para ser salvos, pero para ser pescadores de hombres. Punto número 4. Todo hombre necesita de Dios. Sin importar su situación espiritual, todo hombre necesita de Dios. Charles Spurgeon caminaba por Londres como un gigante espiritual, el príncipe de la predicación, un hombre imparable, con una voz que estremecía auditorios enteros
y una fe que parecía de hierro. Pero hay un episodio que pocos conocen. Un episodio que revela no al héroe, sino al hombre quebrantado que necesitaba a Cristo tanto como cualquier otro hombre, tanto como nosotros. Era una tarde gris para Spurgeon. Llevaba semanas sumergido en una depresión tan profunda que apenas podía levantarse de la cama. El dolor físico, las críticas despiadadas y la presión de pastorear miles de almas lo estaban aplastando. Aquella mañana ni siquiera había podido orar. Su alma estaba silenciosamente vacía. Ese día decidió dar un pequeño paseo para despejar su mente. Caminaba encorvado, con los ojos clavados en el suelo, preguntándose si Dios todavía podía usar un hombre tan cansado, un hombre tan roto. Y entonces sucedió algo. Pasó junto a una simple casa obrera y desde el interior una mujer desconocida, sin saber quién caminaba afuera, comenzó a leer en voz alta a sus hijos un pasaje de la Biblia, Juan 10 del 27 al 28, y las palabras que escuchó Spurgeon son las siguientes: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y nadie las arrebatará de mi mano. Spurgeon se detuvo. Aquellas palabras lo atravesaron como un relámpago. Recordemos que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas. Y eso sucedió en ese momento con Spurgeon. La mujer no lo vio. Los niños no sabían quién estaba al otro lado de la pared. Pero Dios sí lo sabía. Spurgeon, el predicador de multitudes, apoyó su espalda contra la pared de la fachada de aquella casa y comenzó a llorar. Lloró como un niño. Las lágrimas caían sin freno. Ese texto que él había predicado tantas veces sonó ese día por primera vez para su propio corazón cansado. Señor, susurró, todavía soy una de tus ovejas y sigo en tus manos. Aquel fue el día, según confesó el mismo Spurgeon, en que Dios usó a una ama de casa desconocida para rescatar al predicador más influyente de su generación. Ese fue el día que Spurgeon volvió a levantarse, y lo hizo no porque era fuerte, sino porque alguien leyó la palabra dentro de una humilde cocina, sin saber que al otro lado había un gigante quebrantado que necesitaba escucharla. A veces creemos que los grandes hombres de Dios están hechos de acero, pero están hechos de lágrimas. Y a veces Dios usa voces anónimas para sostener a quienes sostienen a miles. Hermano, hermana, si hoy estás cansado, si hoy te sientes al borde, Él sigue hablándote. Y sigues en sus manos. Su propósito es edificar y recordar cómo la palabra sostiene a los hijos de Dios. En Hebreos 4:12 podemos leer la palabra donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El propósito de Dios es que el hombre lo alabe. El propósito de Dios es que su palabra sea predicada y sin importar nuestra situación espiritual, ésta haga mella en nuestras vidas. Al que la escucha por primera vez, su espíritu sea quebrantado y clame a Dios por salvación. Al que está abatido, le sean infundidas nuevas fuerzas para que se levante. Al hombre que Dios ha salvado, para que le predique a otras criaturas. Y tu hermano, amigo, ¿en qué situación te encuentras el día de hoy? En Génesis 3:19 dice,
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en Romanos 12:3 nos dice el Señor, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de mujer eres? En Salmo, ¿eres el hombre o la mujer que describe Salmo 1, versículos del 1 al 3, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O eres el hombre o la mujer que describen los siguientes 3 versículos del Salmo 1. Salmo 1 del 4 al 6 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué es el hombre?, preguntaba David al inicio de nuestro estudio del día de hoy. Por el amor y la misericordia del Señor es que podemos gozarnos y tener la gloria que Él nos ha compartido por su gracia y por su puro afecto al habernos llamado a salvación. Leamos juntos el Salmo 8, los 9 versículos de este Salmo que escribió David. Y dice así, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Rinde tu vida a Cristo y reconócele no solo como tu Salvador, sino también ríndete al señorío de Cristo, para que seas un seguidor, para que acudas al llamado que el Espíritu Santo te hizo, o que acudas al llamado que el Espíritu Santo te está haciendo, y le sirvas cada día de tu vida. Inclina tu rostro y oremos al Señor, hermano. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, porque ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Gracias, Señor, por llamarnos a salvación. Gracias por tu mensaje y aquellos que la han escuchado por primera vez. Que, Señor, tu palabra penetre hasta sus corazones para que puedan clamar tu misericordia y sean llamados a salvación. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.